Dios les bendiga, amigos y hermanos. Al grupo número 7 nos ha tocado exponer los eventos del periodo intertestamentario. Inicia en el año 539 a.C. con el Imperio Persa, donde en el año 538 Ciro el Grande promulgó un edicto permitiendo que los judíos regresen a su tierra. Encontramos también que en el año 516 antes de Cristo, Esdras y Nehemías reforman la religión y la sociedad. En el año 490 antes de Cristo inician las primeras guerras médicas contra Grecia, y en el año 486 antes de Cristo el rey Jerjes invade Grecia, pero es derrotado. Amén. El siguiente evento del periodo intertestamentario es el dominio griego. Durante este periodo, la cultura griega se extendió por todo el Mediterráneo, incluyendo Judea. Este acontecimiento sucede en el año 330 a.C. En el dominio griego, como personaje, tenemos a Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el año 331 a.C. También Alejandro Magno conquista Jerusalén en el siglo IV a.C. Su imperio se extendió desde Grecia hasta el noroeste de la India. La conquista de Jerusalén marcó el inicio del periodo helenístico, donde la cultura griega tuvo la influencia significativa en Judea. El idioma griego se extendió convirtiéndose en el idioma común del comercio, en el gobierno y educación en el Mediterráneo. Alejandro Magno dio tolerancia y permitió a los judíos observar y seguir sus leyes religiosas y prácticas en Judea, y así los judíos pudieron mantener su identidad religiosa. El acceso a las escrituras hebreas les permitió que las escrituras hebreas fueran traducidas al griego, conocido como la Septuaginta, contribuyendo a la difusión de la Biblia entre los judíos de la habla griega. 323 a.C. muere Alejandro Magno. El dominio griego en Judea duró alrededor de 168 años, antes de ser reemplazado por el Imperio Romano. Amén. El dominio de los Ptolomeos y Seleucidas fue del 323 al 167 a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, el año 323 a.C., su imperio se dividió. Judea quedó primero bajo el dominio de los Ptolomeos, que eran los egipcios, y luego bajo los Seleucidas, que eran los sirios. Su influencia cultural difundieron el idioma griego, adoptaron costumbres y tradiciones griegas. En su economía, la fuente de su economía fue el comercio, la agricultura, que los llevó a una prosperidad. Su religión. Los Ptolomeos estaban de acuerdo con la religión judía, pero también promovieron costumbres griegas. En lo político, controlaron a Israel por medio de los gobernadores y funcionarios, y que llevó a una estructura política compleja. En el dominio de los seleucidas, el año 199 al 142 a.C., los seleucidas, especialmente bajo Antíoco IV Epífanes, profanaron el templo en Jerusalén el año 167 a.C. y prohibieron también las prácticas y costumbres judías. Este periodo marcó un punto crítico de persecución y resistencia religiosa. Gracias. Dios le bendiga. La rebelión de los macabeos se dio por las siguientes fases
Inicio de la resistencia, campañas militares, consolidación de la independencia. La rebelión comenzó en el año 167 a.C. y culminó con la reedificación del templo en el año 164 a.C. Los líderes principales fueron Matatías y su hijo Judá Macabeo. La rebelión de los macabeos es un símbolo de resistencia contra la opresión religiosa y política y la lucha por la preservación de la identidad judía. La dinastía Asmonea tiene su origen en Matatías, un sacerdote judío en el año 167 a.C., lo que desencadenó la famosa revuelta de los macabeos. Matatías y sus 5 hijos, entre ellos Judá Macabeo, lideraron la rebelión y lograron finalmente la independencia de Judea en el año 142 a.C. La característica del gobierno asmoneo tenemos el reino religioso y político, la expansión territorial, los conflictos internos y la intervención romana. El fin de la dinastía se lleva en el año 37 a.C. El rey Herodes el Grande terminó por eliminar a la última descendencia de esta dinastía, casándose con Mariana, una de las últimas princesas asmoneas, ejecutando a muchos de su familia. Dentro del periodo asmoneo surgieron algunas sectas judías como los fariseos, los saduceos, los esenios y los zelotes, los más importantes. Los fariseos fueron un grupo religioso y político, se caracterizan por su énfasis en la interpretación oral del Torá. Los saduceos fueron los principales rivales de los fariseos y tenían una interpretación más literal y estricta de la Torá estricta, ¿no? Rechazando las interpretaciones orales. Los esenios fueron un grupo ascético y encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, y su enfoque religioso incluía una estricta observancia en las leyes. Los zelotes eran militantes que abogaban por la resistencia activa contra cualquier poder extranjero, en particular los romanos, y defendían la independencia religiosa y política de Judea. Amén. Dominio romano intertestamentario. El periodo intertestamentario, aproximadamente 400 años antes de Cristo a 4 años antes de Cristo, se refiere al lapso entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, marcado por cambios políticos y culturales significativos, incluyendo la dominación romana. La conquista de Judea. En el siglo I a.C., Roma comenzó a expandir su dominio en la región oriental del Mediterráneo. En el 63 a.C., el general Pompeo conquistó Jerusalén, integrando Judea como parte del Imperio Romano bajo el estatus de provincia tributaria. Gobierno romano en Judea. Roma inicialmente permitió cierta autonomía bajo líderes locales como los asmoneos, pero esta disminuyó con el tiempo. En el 37 a.C., Herodes el Grande, nombrado rey de los judíos por el Senado romano, gobernó como cliente de Roma. Su reinado se caracterizó por un gobierno autoritario y grandes proyectos arquitectónicos, como la renovación del Templo de Jerusalén. Tras la muerte de Herodes en el año 4 a.C., Judea fue dividido entre sus hijos bajo supervisión romana. El impacto cultural y religioso. La dominación romana trajo una mezcla de cultura helénicas y romanas que chocaron con las tradiciones judías. Surgieron tensiones entre grupos judíos, así como fariseos, saduceos, esenios y zelotes, algunos adaptándose al dominio romano, otros oponiéndose firmemente. Estas tensiones fomentaron un ambiente de expectativa mesiánica que preparó el escenario para el surgimiento de figuras como Juan Bautista y Jesús de Nazaret. La Pax Romana y la comunicación. La estabilidad relativa a la Pax Romana permitió el desarrollo de infraestructuras como caminos y puertos, facilitando el comercio y la comunicación. Esto tuvo implicaciones para la difusión posterior del cristianismo en el imperio. En conclusión, el dominio romano durante el periodo intertestamentario fue decisivo
para configurar el contexto político, cultural y religioso en el que surgiría el cristianismo, marcando la transición hacia la era del Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga.